Muy buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación. Quiero decirles que el día de hoy subimos al Pleno un dictamen de minuta, conocida como miscelánea penal, donde viene de parte de la senadora Arely Gómez en ese tiempo y Roberto Gil. El objetivo de este dictamen fue armonizar los distintos ordenamientos que tienen con relación al nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral y para superar las reminiscencias del sistema inquisitorio que aún existen. Para la elaboración es muy importante aclarar esto, para la elaboración del dictamen se recibieron aportaciones de todos los grupos parlamentarios, trabajamos con ellos en mesas de trabajo y organizaciones de la sociedad civil, así como también analizamos en conjunto con las instituciones y administraciones públicas federales, buscando siempre fortalecer el dictamen y privilegiando siempre los consensos con todas las fuerzas políticas. Como ustedes saben, todos sabemos, el nuevo sistema entrará en vigor a nivel federal en todo el país a más tardar el 18 de junio y de ahí la importancia de la aprobación en ambas cámaras de este dictamen. Fue un trabajo arduo, un trabajo de aproximadamente 3 meses, donde estuvimos trabajando con todos los grupos parlamentarios, con organizaciones civiles, en donde estuvimos escuchando sus observaciones y discutiendo con todos los grupos. Ese fue el trabajo que hicimos en la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Es muy importante crear conciencia acerca del adelanto que constituye esta miscelánea penal. Si bien es cierto, desde que se aprobó la reforma en el 2008, hubo estados o entidades que empezaron a instalar sus sistemas de justicia oral para que la adversalidad, que es la forma de considerar a los inculpados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en donde no va a haber prisión preventiva salvo que sea requerida por la propia ley, donde los inculpados pueden recibir el juicio y llevar el juicio en libertad. Es un gran avance, un gran salto hacia un sistema que no conocíamos en México, pero que tiene como propósito lo que le llamamos el principio por homine, es decir, en favor del hombre. Es una corriente internacional que priva hoy en la materia penal y que protege al individuo incluso si se sospecha de él. Por eso es que la ley de amparo fue aprobada junto de esos 10 ordenamientos. Mi caso tiene que se los mencione, ya les daremos una lista. Dentro de estos 10 ordenamientos, la ley de amparo va a ser modificada o ya se está modificando a la votación para que no se permitan los amparos en contra de la prisión que antes era preventiva. ¿Cómo es? Sí, contra los actos de vinculación, que es semejante a lo que era el auto de formal prisión. Antes, una persona se sospechaba de ella y había elementos a juicio del Ministerio Público y del juez para declarar su formal prisión y recibía el auto de formal prisión y el juicio, la conclusión del mismo y hasta la sentencia en prisión. Hoy va a poder ser recibido en libertad, pero los que tengan la prisión preventiva de esta naturaleza, que no puede ir más allá de 2 años, es decir, el juicio oral se entiende que tendrá una duración menor a esos 2 años, estos no podrán ampararse en contra de ese acuerdo que les priva preventivamente. ¿Para qué? Porque los juicios penales se alargaban en gran medida por los propios amparos promovidos por las partes. Entonces, como no tiene definitividad esta decisión de sujetarlo a proceso, entonces no va a haber amparo. Pero yo quiero traer también otro tema importante, que es una novedad, que es importante que se comparta con la sociedad. Lo que se conoce como personas jurídicas o personas morales, las empresas,
en mucho tiempo estuvieron impunes, sí estaban constituidas por delincuentes, sí se llevaban a cabo los delitos en su beneficio, por personal adscrito a ellos y demás. Hoy en día, con esta regulación, vamos a tener sanciones que van desde el apercibimiento hasta la disolución de la sociedad, para aquellas sociedades que no demuestren que pusieron todo su empeño en su organización para evitar que sus insumos y materiales, el objeto de las mismas, sus empleados y demás, cometan un delito sin que ellos se sientan vinculados a lo mismo, ¿no? Esto es importante porque no hay que perder de vista que muchas ficciones de esta naturaleza se constituyen para poner distancia entre el delito y quienes integran la persona moral. Hoy en día, aquellas empresas que se hacen para eludir el fisco, que es un delito, pudiéramos pensar, menor. Pero también hay empresas que tienen por objeto traficar con pornografía. Entonces, ese tipo de personas jurídicas van a tener hoy un sistema que va a atender las faltas que realicen su personal, sus directivos y que se vinculen a la falta de un cuidado en su organización. Ese es el enlace que los vincula a la responsabilidad. Es un gran adelanto y ya no va a haber más pantallas de delincuentes inscritos en una persona moral. Van a ser juzgados también. Yo agradezco su atención. ¿Quieres? Gracias, diputada. Tenemos una votación en curso. Quisiéramos rogar a ustedes su comprensión para que los diputados puedan asistir a votar. Los cambios que hubo en la legislación, quiero comentarte que fueron, como decía la diputada, en 10 ordenamientos. Número 1, el Código Nacional de... no, dale, no lo traigo yo. No. Se aprobó un adendum por acuerdo de la comisión. Entregamos una copia. Podemos hacerles llegar una copia del mismo, pero déjenme explicarles. El adendum, que yo no traigo a la letra los cambios específicos, consistieron en reclamos de algunas de las fracciones, ¿no? A ver, en el caso, el que yo tengo fresco de personas físicas, personas jurídicas o morales o empresas, es parte del adendum. Nosotros no queríamos establecer que la responsabilidad de la empresa estuviera atada al control de la misma. Entonces, Acción Nacional, básicamente, y algunos cuantos elementos del Verde, decían, nosotros no vamos con ustedes si no se establece algo más. De hecho, están en esa, ahorita con las reservas, lo negociaron con un compañero del PRD y él es el que las está presentando. Este tipo de cuestión nos llevó a señalar lo que se le llama el vínculo causal. Es decir, si su empleado comete, utilizando sus recursos, sus instalaciones, el objeto de la sociedad, todo eso puede vincularlo, pero si demuestra a la empresa que hubo un control absoluto en la organización de su parte, entonces va a poner un dintel entre la empresa y la persona física que comete el delito. Creo que es un adelanto que equilibra este tipo de delito y, como lo dije en tribuna, ninguna empresa que sea legal ni tenga un objeto lícito debe de temer a la responsabilidad. Las que se constituyen solo para delinquir, pues es así. 421. Sí. Sí, 421. Sí, del Código Procedimental. Muchas gracias, buenas tardes. Miren. Tengo una pregunta, perdón. Adelante. Creo que hay una confusión, incluso lo veo desde su pregunta.
Los cateos siguen siendo prácticamente normados igual. Lo que se está haciendo, se crean nada más las excepciones, que además, y la geolocalización es muy clara, la sociedad, la gente, las organizaciones privadas incluso o sociales que están en contra del secuestro, por ejemplo, han cuestionado mucho, y los procuradores de los estados y el Procurador General de la República, teníamos un gran problema. Yo fui procurador, no conseguíamos la geolocalización en términos expeditos, dada la importancia que se tiene hoy como excepción, y desde luego sujeto a la responsabilidad de quien lo está haciendo. Se puede ordenar la geolocalización de una persona en esos delitos y en esos casos. Son una excepción a la regla, ¿sí? El allanamiento o el cateo, como ustedes lo están manejando, de hecho, le voy a decir una cosa, la Corte lo autorizó hace mucho, Estamos prácticamente legislando sobre un criterio judicial que dice, que es muy claro, cuando existe un bien jurídico mayor que cuidar, la autoridad, sin autoridad judicial, puesto que el bien jurídico que se va a quebrantar es menor, puede irrumpir en un domicilio o en un inmueble. Entonces, se está legislando sobre esa materia. Entonces, no es que se esté autorizando genéricamente a que se haya cateos sin orden judicial, solamente donde existe un bien jurídico, por ejemplo, un secuestro o una tentativa de homicidio, una situación de emergencia, no puede esperar el Ministerio Público una orden judicial y la puede ordenar por su cuenta. Estará sujeto a responsabilidades, No quiere decir que sean impunes. Si se llegan a exceder en sus funciones, hay delitos ya establecidos también para eso. Y la otra es la geolocalización. Quiero decirle que además fue materia de mucha discusión. Hubo quienes pedían, de hecho venía en la parte de la iniciativa, también la intervención de comunicaciones. Esa la dejamos aparte. No entra. E incluso, sí es un acuerdo de la comisión de esta ley, se le quitó a la iniciativa, ¿sí? Fue un acuerdo unánime, no hay intervención telefónica sin orden judicial. Vuelvo a repetirle, solamente quedan los allanamientos o cateos en los casos que exista un bien jurídico que proteger, que sea mayor a la garantía que se está violentando. Y dos, la geolocalización en aquellos casos de urgencia, el Ministerio Público bajo su responsabilidad la podrá ordenar también. No. Bueno, esos todavía no quedan desarrollados, digamos, de hecho, una de las bondades de esta reforma es dar apertura a todas las ventajas tecnológicas que existan, que por cierto, yo me permito destacar una. En la mañana el señor presidente decía que mandaba una iniciativa para que en la justicia cotidiana, civil, mercantil, pudiera haber expedientes en línea, ¿sí? Para poder ya acabar con el burocratismo y hacerlo más ágil. Esta ley ya lo trae. Nos le adelantamos al presidente. Esta no viene en la justicia cotidiana, pero esta ley ya trae esas iniciativas. Es parte de la tecnología que tendremos que seguir perfeccionando, y será responsabilidad de los jueces de ejecución de sentencias todo ese tipo de medidas para poder garantizar el control de las personas sujetas. Bueno, la verdad, yo, en mi experiencia, creo que eso va a ser increíble. Imagínense nada más la agilización. No te podría dar ahorita de memoria uno. Yo, como en la experiencia personal de trabajar en Procuraduría, imagínate que estés como Ministerio Público actuando en un domicilio y ahí mismo estés solicitando la orden de cateo, ¿sí? O integrando ya todas las diligencias desde el momento mismo que estás. Dos cosas trae: la confianza absoluta, porque se está asegurando desde el mismo lugar de los hechos, con fotografías, evidencias, levantando la diligencia y agilizándola, porque evidentemente incluso pudiera llegarse a la consignación digital. Para mí es algo increíble el inicio, que ya no utilices el papel para nada, desde tu móvil, el Ministerio Público, computadora, iPad, etcétera, el Ministerio Público pueda, el expediente digital, consignárselo a un juez. Ya está abierta esa posibilidad. Y eso, la verdad, es increíble. Imagínate que un juez reciba todas las actuaciones por medio digital, con todas las ventajas que eso representa, cuando busca un dato, nombre del presunto, nombre de los testigos, objetos, materia, etcétera, etcétera. Es enorme la agilidad que le das.
51. En el 51 se adiciona el 51 para dar paso a la tecnología. Es enorme, la verdad es que es enorme la diligencia. Por ejemplo, tenemos facultades para, bueno, precisamos mucho una cosa, y creo que viene el otro día me preguntaban sobre cuáles serían las principales dificultades. Una ya la estamos viviendo, el debido proceso. Las normas son más estrictas y es un choque donde el elemento policíaco, el Ministerio Público tendrá que ajustarse. Pero la otra son los medios alternativos de solución de conflictos. Y ahí todavía hay confusión en los estados, por eso se está en el artículo 12 de la Ley de Defensoría Pública precisando que deben ser muy claros para que después el reo no empiece, oye, fíjate que no me explicaron, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo, como bien lo decía la diputada, vamos pro hombre, son principios que se le están dando. También el hecho también que explicaba la diputada Tamayo, acabar con un vicio de los abogados más que de los inculpados. Todo el mundo se iba al amparo contra el auto, llenando de amparos la corte sin necesidad. Hoy se acaba eso. Tenemos también, ¿qué otra puede decir? Hasta la sentencia. Se tienen que ir hasta la sentencia para el amparo. Estamos hablando también de testigos colaboradores ya para facilitar que las personas que ya de por sí están siendo procesadas o imputadas o condenadas tengan algún acceso a colaborar con la justicia y algún beneficio. Entonces, todo ese tipo de situaciones, también los procedimientos abreviados, que son parte de este tipo de juicios orales, pues también son algo que si ves la agilidad que le da, pues obviamente es algo. Para mí la reforma penal que estamos complementando en este momento equivale a un cambio total en la estructura. Es como si hablaras de las reformas de Pemex o las reformas fiscales, buenas o malas, pero son reformas que dan un cambio total al sistema. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Un objetivo muy claro: la gente no confía en los procesos penales actualmente. Bueno, lo estamos tratando de llevar a esa confianza. Si tú tienes a un secuestrado que corre riesgo su vida, ¿sí? En ese momento, pues creo que la vida de él es más importante, el bien jurídico que estás cuidando, que la garantía del dueño o propietario o poseedor de la vivienda para que no se ingresara sin orden judicial. Entonces ahí tienes un bien jurídico mayor. Son la excepción, hay que decirlo, son la excepción. Y también que quede claro, no se autorizó la intervención de medios de comunicación, teléfonos y demás. No, en ese punto no, tiene que recurrirse a la autorización. La geolocalización sí se autorizó también, porque es algo además muy reclamado, no solamente por nosotros los diputados, por la sociedad, cuando dice, oigan, qué tremendo que las telefónicas sepan dónde esté y la autoridad no sepa dónde esté quien está extorsionando o quien está pidiendo rescate por un secuestrado. Para precisar ese punto, diputado, esa solicitud, más bien, esa geolocalización puede ser sin la autorización del juez Por excepción, sí. por excepción. ¿En qué casos, diputado? El secuestro es el caso más clásico. Muy típico. Adelante. ¿Sí? ¿Pudiera ahondar en ese punto si fuera tan amable, por favor? Desde luego. Miren, conforme al sistema hoy vigente, el auto de formal prisión que sujeta a proceso a un inculpado, es factible que se ampare el indiciado. Y muchas veces no es el indiciado el que está promoviendo el amparo por convencimiento, sino sus abogados. Conozco el caso de muchos abogados que cobran por la defensa y cobran por los amparos por separado. Luego entonces, ahí hay un cúmulo de asuntos en amparo que solo dilatan el juicio y no llevan a ninguna reconsideración definitiva en favor del inculpado. Todas las violaciones que en el procedimiento se lleguen a dar pueden ser impugnadas o demandadas a la hora en que sí haya una resolución definitiva, como es la sentencia. Entonces, en la sentencia
el defensor podrá ir tomando nota de violaciones que desde que se sujetó a proceso a su defendido hasta la sentencia misma, y eso sí es válido y va a permitir que el juicio sea mucho más ágil y claro para todos, incluyendo el propio defendido. Al contrario. Gracias a todos. Gracias.